Bendiciones a todos, qué alegría nuevamente poder estar acá con ustedes. Hoy en una palabra de parte del Señor muy linda. La verdad que en estos días, intentando buscar siempre de parte de Dios, el Señor habló a mi corazón y creo que es un tiempo donde la palabra de Dios, donde más se está predicando en estos tiempos. Y lo que me ha parecido y lo que el Señor me ha mostrado es que hoy en día, por lo que a mí también me pasa, se le está hablando a gente que mayormente no concurrían a una iglesia, ¿sí? O no son creyentes, ¿sí? Y esto es lo lindo, porque la idea es que todos escuchen el mensaje del Evangelio. En el caso que, bueno, aquellos después de la reunión quizás no se pudieron congregar en este momento y no pudieron ver la prédica, va a estar guardada acá en Facebook, sino en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, Arturo Daniel Fernández, ¿sí? Nosotros tenemos actividades prácticamente casi todos los días, donde los lunes nosotros trabajamos con células, que son grupos donde están divididos, en este caso mujeres por un lado, varones por el otro. Las mujeres están a las 7 con mi esposa y los varones están a las 8 conmigo, ¿sí? A través de la plataforma Zoom. Los días martes estamos haciendo un estudio bíblico de la iglesia llamado SEDIM, Seminario de Estudios Doctrinales y Ministeriales. Y a partir de esta semana, que nosotros estábamos predicando los miércoles a través de Facebook, lo pasamos al jueves, ¿sí? El día siguiente, donde vamos a tener alabanza, prédica, va a estar muy lindo, muy hermoso, que nos van a estar acompañando los pastores Elizabeth y Juan Quintero, ¿sí? Que son los pastores que hoy en día están con nosotros en el ministerio ayudándonos a llevar esta obra, ¿sí? Maravillosa del Señor. Así que va a ser muy lindo, va a ser un momento extraordinario porque bueno, vamos a poder adorar desde casa, ¿sí? Y vamos a poder también seguir teniendo palabra del Señor. Los días domingo continuamos, ¿sí? En este caso solamente lo que es prédica. Y los días sábado, como estuvieron viendo ahí en los muros, en el muro mío, ahí en las publicidades, estamos teniendo el Zoom, reunión general por Zoom, con la iglesia, ¿sí? Y estamos queriendo que todos los que nos escuchan de diferentes lugares pueden participar. Esto es lo lindo, que por más que se encuentren en la otra punta, pueden participar. La diferencia con Zoom, como muchos ya saben, es que en este caso de Facebook me ven a mí y yo no veo a nadie. En Zoom nos vemos todos, es una reunión más linda, más íntima, donde nos vemos todos. Y nos encantaría que participes. El día de mañana, bueno, que se levante esto, no quiere decir que no vas a contar con nosotros, sino que obviamente vas a buscar un lugar cerca de tu casa donde congregarte, ¿no? Obviamente. Pero esto es lo lindo, que en este momento, ya que nos estamos congregando de esta manera, que puedas participar, ¿sí? Así que te invitamos, y cualquier cosa puedes hablarnos, así te pasamos el código de IN, que no lo hacemos público porque como es una aplicación que está la gratis y la paga, nosotros tenemos la paga y cuidamos eso por el tema de que no lo hackeen, ¿sí? Así que bueno, sin más, la prédica de hoy se llama ¿Dentro o fuera del barco? Y a medida del tiempo que vayamos hablando, vamos a ir entendiendo por qué este título que le he puesto. Y queriendo dar una pequeña introducción, ahí en Romanos, si tenés Biblia, en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, ¿sí? Que yo cuando empecé a hacer
estas prédicas en vivo, hablé acerca de esto, de Romanos capítulo 8, versículo 35-39, pero hoy simplemente quiero dar una introducción, más que nada, para llegar al punto que voy a querer llegar con todo esto, ¿sí? Leemos, si tenés Biblia, ahí en Romanos capítulo 8, versículo 35 hasta el 39. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Empieza hermoso, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien, es algo que sea quien sea que escuche este texto, lo lea o lo escuche en una prédica, va a decir, wow, qué lindo, qué hermoso. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni la muerte, ni principado, ni potestad, ni lo alto, ni lo profundo, nada, incluso ni la muerte, ¿no? Y esto es hermoso para quien sea que lo escuche, y realmente lo es. Es tan maravilloso esto, ¿sí? Pero cuando yo te explique, ahora en unos segundos, a quién le habla esto, para algunos va a ser maravilloso, por un lado vamos a decir esto, y para otros no, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo para algunos sí y para algunos no? Estos textos y capítulos habla específicamente a los que están en Cristo Jesús. Este texto habla a los cristianos, habla a los creyentes. Ahora vos me dirás, ¿pero cómo es que habla? ¿Dónde dice ahí que habla a los creyentes? ¿Dónde? Bueno, si nosotros leemos en el mismo capítulo, en el versículo 1 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, de ahí, en Romanos capítulo 8, el teólogo en la Reina Valera poniendo viviendo en el Espíritu, ¿sí? Entonces, esto le está hablando, los que leíamos anteriormente, aquellos que hemos recibido a Cristo. Lo que hemos recibido a Cristo, dice, ninguna condenación hay. Por lo tanto, lo que hemos recibido a Cristo, lo que amamos a Jesús, lo que creemos en Jesús, la Biblia afirma de que nada, pero nada, absolutamente nada de este mundo, ni de otro, nada nos puede separar de Él. Porque ahora Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Entonces estamos hablando de que Dios mismo vive en nosotros. Y nada nos puede separar de Él. Ahora, entonces, cuando yo estoy diciendo que esto le habla a los que hemos creído en Cristo, hay muchas personas que he conocido incluso en carne propia, que se han tatuado hasta versículos de la Biblia, que suenan maravilloso, como por ejemplo, acá tenemos en este mismo capítulo, tenemos dos versículos que son bastante interesantes. Se los menciono porque todos los conocen. Hay uno que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Y hay mucha gente que se ha tatuado esa frase o ese verso bíblico,
¿sí? Pero quizá la persona no es creyente. Tuvo una aferración a ese versículo, pero no al Dios que está hablando en ese versículo, ¿sí? Lo mismo otro texto que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El texto es muy claro. El texto dice, para los que aman a Dios. ¿Entienden lo que quiero decir? Hay muchos reggaetoneros, muchos artistas del mundo que en sus canciones rebajan a la mujer e incluso en sus videoclips. Pero mencionas hasta textos bíblicos que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto que está fuera de su contexto. Entonces lo que yo quiero hablar con esta pequeña introducción es explicarle bíblicamente, conforme a lo que dice la Biblia, quién está dentro del barco y quién está fuera del barco. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a tener una referencia para nosotros examinarnos a nosotros mismos y saber si nosotros estamos dentro del barco o fuera del barco. ¿Sí? Entonces lo primero que aprendimos en esta introducción, que Romanos capítulo 8 les habla a los que están viviendo conforme a la voluntad de Dios, a los que viven apasionadamente por Jesús, aquellos que viven y mueren por Jesús, aquellos que han dejado su vida pecaminosa y ahora caminan de la mano del Señor. Entonces, a continuación, después de esta pequeña introducción, que acabamos de decir que Romanos capítulo 8 habla a los que estamos en Cristo, que nada nos puede separar del amor de Dios, nada, pero antes no estábamos en Cristo. ¿Por qué? Quiere decir que había algo que nos separaba anteriormente. Entonces, lo que yo quiero que usted sepa, qué es a los que están en Cristo Jesús, qué es lo que nos separaba antes, y a los que no están en Cristo, qué es lo que te está separando hoy de Dios. Y vamos a verlo bíblicamente, no que lo digo yo, lo vamos a ver a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Vamos a ver en el mismo libro de Romanos, pero en el capítulo 3, en el versículo 23, que dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué está queriendo decir ahí? Está queriendo decir que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de la gracia de Dios. El pecado significa errarle al blanco. El pecado significa muerte espiritual. El pecado está del lado de la injusticia y Dios está del lado de la justicia. El pecado es lo que nos separa de Dios. Ahora, usted se le preguntará, ¿cuál es la diferencia del creyente, del cristiano, de aquel que profesa a Jesús como su Señor y Salvador, al que aquel que no tiene a Jesús
con relación al pecado. ¿Cuál es la diferencia? Porque a mí me lo han preguntado. ¿Que vos no pecás? ¿Vos no te equivocás? Bueno, yo quiero hablarle de esa diferencia. Porque muchos dicen, vos te crees más. No va por ahí la cosa. Yo quiero seguir mostrándole lo que estoy diciendo bíblicamente. Si tenés Biblia, acompáñame por favor en Primera de Juan, que está casi al final. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Y escucha lo que dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¡Wow! Más claro, échale agua. Y yo sé que esto está siendo como un balde de agua fría para muchos. Porque el inicio de lo que hemos leído en el versículo 8 suena fuerte para muchos. Porque dice, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y lo último que usted se va a imaginar, que usted pertenece al diablo. Porque nosotros siempre que nos miramos, nos examinamos y nos ponemos siempre del lado bueno y no del lado malo. Pero yo quiero mostrarle esta diferencia, que es lo que acabamos de leer en este texto, que es la diferencia entre un creyente y no creyente con relación al pecado. El creyente puede caer en pecado, pero el no creyente practica el pecado. Es muy distinto, muy distinto. Yo, que profeso a Jesús, soy cristiano, creo en Cristo, puedo pecar. A lo que me refiero con que puedo pecar es que puedo caer en pecado, me puedo equivocar. Puedo tropezar una vez con una piedra. Puedo. Lo que no debo, o como cristiano, ¿sí? Si yo practico, vivo constantemente el pecado, practico en mi vida el pecado, a mí me identifica que no soy creyente. Por lo tanto, todo el que practica, que vive constantemente en pecado, no ha nacido de Dios. No tiene la vida que da Dios. No tiene a Jesús en su corazón. Esa es la diferencia. Ahora, si usted presta atención al inicio, ahora le está cerrando Romanos capítulo 8. Que ahora usted se encuentra separado de Dios y está en pecado. Ya ese texto que ni la muerte, ni lo principado, ni lo potestades, ya no suena tan lindo, ¿no es así? Suena hermoso y es una palabra y una promesa de Dios para lo que estamos en Cristo Jesús. Y a la vez, también vamos a decirle que es una promesa para el mundo. ¿Por qué? Porque si uno renuncia al pecado y deja esa vida lejos de Dios y viene a Cristo, una vez lo que la palabra te está prometiendo es que si una vez que estás en Cristo, dejas el pecado, entregas tu vida a Cristo, es una promesa de Dios que nada te va a separar de su amor. ¿Sí?
Pero ahora, si no estás en Cristo y estás viviendo en pecado, es que estás separado de Él. Esto es muy importante que lo entiendas. Por eso yo puedo tropezar con una piedra. Pero yo creo que si tropezo una vez con una piedra que está en un lugar, no voy a ir por el mismo camino sabiendo que voy a tropezar. Me puedo tropezar con otra piedra, pero no con la misma. ¿Entienden la diferencia? Yo puedo caerme en el barco, pero no puedo caerme fuera del barco. ¿Entienden la diferencia? Yo puedo caerme en el barco, pero no fuera del barco. Ahí está la diferencia entre el creyente y no creyente. Yo sé que el Señor está trayendo luz. Y aunque muchas palabras suenen fuertes, porque la palabra de Dios nos confronta y nos exhorta, la palabra viene a traer vida a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y lo que la palabra quiere es darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Y por ahí usted profesa o dice creer en Dios, creer en Jesús, o que ha ido a la iglesia, o no sé cuál es su situación, su creencia. Pero si usted tiene un vicio, X droga, alcohol, cigarrillos, usted vive en fornicación. ¿A qué hablamos con fornicación? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si usted practica la idolatría, como por ejemplo creer en algo, en alguien que no sea Jesús, una imagen, Gauchito Gil, San la Muerte, o poner idolatría, ¿sabe qué quiere decir? Poner en primer lugar a algo o a alguien que es el lugar de Dios. Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida y en la mía. Y cuando algo o alguien ocupa ese lugar, eso se llama idolatría. Por ahí estás practicando cualquier otro tipo de pecado. Porque déjame decirte algo que aprendí. Y si tenés para anotar, anotalo. Todo lo que te separa de Jesús es pecado. Todo lo que te separa de Jesús es pecado. Todo. Todo se puede convertir en pecado dependiendo de la práctica y el uso y el lugar que le des. En el mundo hay cosas que llaman, como dice la palabra de Dios en Isaías, a la luz llaman oscuridad y a la oscuridad luz, a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Pero qué tiene esto de malo? Pero Arturo, esto es lo que vos estás diciendo, de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es de los tiempos de antes, ahora ya no se vive esto. Yo acá estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo pienso y ni lo que yo digo. Al contrario, puedo hablar por testimonio propio de que como humano a nosotros nos encantaría que la Biblia esté acomodada a nosotros, pero no es así. No es así. Normalmente la Biblia nos confronta para bien, porque la palabra de Dios es el camino a la vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, una cosa es caer, tropezar con el pecado. Estamos hablando de algo sin querer, un descuido, algo de la naturaleza humana. No soy un robot ahora que soy cristiano. Sigo siendo de carne y hueso y me equivoco. Pero los cristianos hemos aprendido a arrepentirnos
delante de Dios humillarnos. Porque ahora nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, que es el perdón inmerecido de Dios, es el regalo inmerecido de Dios, es el favor inmerecido de Dios. Y como Pablo dice, significa que ahora vivimos por la gracia, podemos pecar de ninguna manera. Cuando vivimos en la gracia de Dios y Dios está dentro nuestro, somos llevados por el Espíritu de Dios a vivir bajo su voluntad y realizar las obras, las acciones que el Dios que vive en nosotros quiere que hagamos. Por esta razón, mis amigos y queridos hermanos, muchas veces me han preguntado y me han tirado palabras perfecto. Hasta muchas veces me han identificado y me han dicho, vos no sos como fulano de tal. Vos no sos como mi vecino, mi vecina, mi primo, que dice que es cristiano y hace tal y tal cosa. Y me han hecho preguntas acerca de los falsos cristianos. Y es interesante, porque esos falsos cristianos, justamente al decir que son falsos, quiere decir que no son cristianos. La palabra de Dios dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora yo quiero hablarle bíblicamente respecto a eso. Y quiero seguir, que Dios nos siga dando luz con su palabra para seguir mostrándonos esta diferencia y para saber en la postura que nosotros nos encontramos. Porque uno dice, no podemos juzgar. Bueno, vamos a ver a quién podemos juzgar, a quién no podemos juzgar y a qué nos referimos con juzgar. Por favor, acompáñame en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 5. 1 Corintios, quiero decir, capítulo 5, versículo 9 al 13. Repito, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 13. Dice, os escribo por carta, para que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, con los ladrones, con los idólatras. En tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sé que esto a muchos está sonando chocante, fuerte, un balde de agua fría. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Primero inicia diciendo, no se junten con los fornicarios, con los ladrones, o sea, con los pecadores. No se junten. Pero dice, no me estoy refiriendo a esas personas del mundo, porque si fuera el caso, tendríamos que salir de este mundo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, yo me estoy refiriendo específicamente a aquellos que se hacen llamar hermanos, aquellos que se hacen llamar creyentes, aquellos que se hacen llamar cristianos. Y viven, o sea, practican
en su vida fornicación, idolatría, delincuencia, maldicen y muchas cosas más. Con el tal ni coman, dice la palabra de Dios. Fuertísimo. Es lo que dice la palabra. Pero en el final, si usted presta atención, lo puede volver a leer si quiere, dice, a los de adentro, ustedes que juzgan a los de adentro pueden juzgar, pero a los de afuera los juzgará Dios. ¿Qué hablamos con palabra juzgar? Porque muchas veces dicen, a mí no me podés juzgar, no me juzgues. No me juzgué, Dios conoce mi corazón. No sé si has escuchado esa frase o la has dicho. Déjame decirte lo que significa la palabra juzgar. La palabra juzgar significa acusar, significa condenar. Entonces, si hay una persona que se hace llamar hermano, se hace llamar cristiano, por la autoridad de la palabra, no hablo como pastor. Ahora te hablo como creyente para todos los creyentes. La palabra de Dios, que es la autoridad máxima, a nosotros nos manda a acusar a esa persona que se hace llamar hermano. Y yo muchas veces lo he tenido que hacer. Tengo un trabajo que gracias a Dios me rodeo de muchas personas y me he rodeado de muchas personas a las cuales le he predicado a todas. Entre ellos me he encontrado cristianos fieles y me he encontrado esos falsos cristianos. Cuando ellos dan mal testimonio, están dando mal testimonio del Dios que creemos, de Jesús. Por eso es que cuando a mí me decían, vos no sos igual a tal, claramente notaban una diferencia. Notaban una diferencia de los que están dentro del barco y de los que están fuera del barco. Notaban una diferencia en los que se tropezaban, en aquellos que practicaban el pecado. Su manera de hablar, su vocabulario, llevando una vida que no es agradable delante de Dios. Y yo no te estoy hablando de religión, porque Dios no te impone nada. Porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, estamos hablando de que el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, vive dentro de ti. Yo te estoy diciendo que si Dios vive dentro de ti, ¿qué clases de deseos pensás que vas a tener? ¿Fornicar? ¿Fuera del matrimonio? ¿Salir a robar? ¿Hablar malas palabras? ¿Hacer algo que desagrada al que vive dentro tuyo? ¿No te pusiste a pensar eso en algún momento? Yo te animo a que te pongas a pensar eso. Por lo tanto, acá la palabra, cuando dice que acusamos o condenamos a aquel que se hace llamar hermano, no es que yo lo condeno. La palabra la condena. ¿Por qué? Jesús claramente dijo, yo vine a salvar, no vine a condenar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Antes que estuviera la ley, antes de los tiempos de Moisés, nosotros vivíamos, no se podía llamar a lo que es pecado, no se podía llamar pecado, porque no había una ley. No había algo que dijera, esto corrompe la ley de Dios. Nosotros, ¿por qué ahora en este mundo, planeta Tierra, donde sea que vivas, en todo el mundo, robar es inquebrantar la ley, vas preso? ¿Sí? Bueno, si esa ley no existiera en ningún país del mundo, ¿qué haríamos todos? Robaríamos, claramente.
Ahora, como está la ley, que es un espejo que me dice, esto es pecado, quebranto la ley moral de Dios. Por eso paso a ser culpable. Por eso esa ley que yo quebranto, yo mismo estoy siendo condenado. Estoy frente al juez y el juez, por la ley que yo inquebranté, estoy siendo juzgado. Pero yo que me hago llamar cristiano, que nací de nuevo, que creo en Jesús y cometo y practico tal acciones, obviamente esa persona tiene que tener una llamada de atención. Pero dice la palabra, los del mundo, a los que practican eso, porque han rechazado el mensaje de Jesús, porque no quieren saber nada con Dios, eso lo juzgará Dios. Yo no lo puedo juzgar. Si a mí viene alguien y me dice, yo no creo en Cristo, a mí, y se fuma un pucho en mi cara, no le puedo decir nada. Ahora, si viene una persona que se hace llamar cristiano y se fuma un pucho delante de mi cara, ¿qué está haciendo? Agarro y le doy con la Biblia en la cabeza. ¿Entienden la diferencia? Es lo que yo quiero que entiendan. ¿Saben lo que pasa con esas personas? La Biblia, mucha gente la tiene como información acá, pero no viven la palabra de Dios. No la tienen atesorada en su corazón, no la practican. La palabra de Dios no es para que solamente la oigas, sino para que la vivas. Hoy estás oyendo, pero después tenés que practicar esto. Cuando vas a sacarte el registro de conducir, no solamente es el teórico, sino lo práctico. ¿Sí? Ahí es donde está la diferencia. Porque una cosa es estar convencido y otra cosa es estar convertido. Una cosa que yo estoy convencido de un Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Otra cosa que yo estoy convertido. O sea, convertido, estoy transformado, soy una nueva persona. Ahí es donde está la diferencia. Quiero terminar con este último versículo. Ahí en Juan, en el libro de San Juan, los Evangelios, capítulo 12, versículo 47 y 48. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice Jesús. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mira lo que está diciendo Jesús y préstame mucha atención. Porque ahora quiero centrarme en ti, que nunca has recibido a Cristo o estás apartado de Dios. ¿Sí? Jesús dice, el que oye mis palabras, como en este momento que me estás escuchando, y no las guarda, yo no te juzgo porque yo no vine a condenar, yo vine a salvar al mundo, dice Jesús. Jesús vino a salvarte, no a condenarte. Está hablando en tiempo presente, yo no le juzgo, hoy Él no te juzga. ¿Por qué? Porque Él ha dado libre albedrío, la libre decisión a cada ser humano. Vos tenés el derecho a decidir hacer lo que vos quieras. Si vos querés oír, pero no querés guardar, obedecer lo que Dios dice, Él no te juzga. Pero después en el versículo 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
está hablando en tiempo futuro. Quiere decir que vas a ser juzgado por Dios si tu vida no es entregada a Cristo. Por el tiempo presente de hoy, por rechazar la palabra de Dios, por rechazar el único medio de salvación, al único Salvador, hoy no hay ningún problema. Mañana esa decisión, esa mala decisión tendrá sus consecuencias. Porque Dios mandó a su Hijo a salvarte y murió en una cruz. Y vos por vivir tu propia vida estás rechazando y despreciando al Hijo de Dios. La palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo de Dios tendrá vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino verá la ira de Dios. A ella no suena agradable, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios, mi querido amigo. Por eso, en este tiempo que Dios me da la oportunidad de hablar, y hablando ahora un poquito más directo, porque muchos de los que me escuchan, la gran mayoría son personas que me conocen. Y gracias realmente por escuchar, es muy bueno, es el inicio de esto. Pero que me escuches no cambia nada. Y con esto que te estoy diciendo, estoy corriendo el riesgo, como me decía una persona que tenía un cristiano que tenía negocio. Cuando yo le predico, corro el riesgo de perder cliente. Pero primero está predicar la palabra de Dios. No es que yo te tenga o quiera como mi seguidor, porque no es lo que quiero, sino que recibas a Jesús, conozcas a Jesús y que experimentes lo que Él puede hacer en tu vida como lo hizo en la mía. Pero si rechazas a Jesús, vas a ser juzgado por Dios y tu destino es el infierno. Y no vas a experimentar el amor de Dios, vas a experimentar la ira de Dios. Yo quiero que vos te pongas en el lugar de Dios por un instante. Imagínate que vos entregás a tu hijo por mí. Y después yo, en vez de vivir honrando el nombre de tu hijo, diciendo, oh, mirá lo que hizo el hijo de fulano por mí, la verdad, no lo merezco. Pero imagínate que yo ando por ahí viviendo la vida diciendo, ¿qué me importa lo que hizo el hijo de fulano de tal? Ahora, ¿cómo te sientes? Duele, ¿no? Imagínate Dios, que te amó tanto, tanto te amó y te ama incluso, que dio a su hijo por vos. Por eso a todos los que son testigos, si yo te hablo estas palabras, que quizás son un poquito fuertes, un poquito difícil de digerir, pero cuando llegan a tu corazón te sanan, te restauran, hacen una obra sobrenatural en tu vida. Increíble lo que hace. Realmente Dios es lo que quiere hacer en tu vida. Pero vos tenés que recibirlo, no tenés que rechazarlo, tenés que creer. Así que no eches a perder esta oportunidad que Dios te da de hoy conocerlo. Y si hoy te cayó la ficha de que estás fuera del barco, que decías, bueno, creías creer en Cristo, pero te diste cuenta que sos un falso cristiano, porque estás viviendo en pecado, bueno, es tu oportunidad de arrepentirte. Es tu oportunidad de venir al Señor y empezar a vivir la palabra de Dios. Al pueblo de Dios le digo que se mantenga firme en su vocación, que se mantenga firme en el Señor, perseverando, buscando de Él. Que no deje que nada lo aparte de Él. Y que se aferre a estas promesas, que nada te podrá separar del amor de Dios. Porque esto sí es para nosotros. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y qué maravilloso es saber que ni la muerte, que es lo que el ser humano más teme,
lo que más le duele cuando pasa por ese proceso, tenemos promesas de Dios sobre eso. Y el amor de Dios, cuando recibimos a Cristo, es una promesa eterna, no temporal, eterna, de que el amor de Dios va a reinar con nosotros eternamente. Y si vos, que no tenés a Cristo, querés ser parte de esto maravilloso, de que el amor de Dios reine en nuestro corazón, en tu corazón, eternamente, hoy es el día. Así que mi querido amigo, que seguramente en algún momento te he confrontado, si he podido en algún momento confrontar a mi propia madre, y lo he hecho porque amo a mi madre y no quiero que se vaya al infierno, sería capaz de hablarle a cualquier persona mirándole a los ojos y confrontándole con la palabra de Dios, pero no porque quiera acusar su vida, sino quiero que aquella vida que la lastima, que es el pecado, que lo lleva a la perdición, la deje, le dé la espalda al pecado y venga a Cristo. Y pueda decir, a partir de ahora las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso queremos que seas parte, mi querido amigo. Familia que me escucha, quien sea. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque hoy es el día de salvación. ¿Qué te parece si oramos? Si te has apartado del Señor o querés conocer a Jesús y querés aceptarlo en tu corazón, en tu vida, hoy es el día. Hoy es el día de que puedas estar dentro del barco y que sepas que el capitán es Jesús. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo no quiero vivir fuera del barco, yo quiero vivir dentro del barco. Ese barco en el que tú estás al mando, en el cual tú diriges, en el cual, aunque se levanten las tempestades, tú la calmas. Aunque los vientos no quieran derribar, tú lo mandas a callar por tu palabra. Aleluya. Así que, Señor, hoy recíbeme. Escríbeme en el libro de la vida. Y te pido que perdones mis pecados y me des la oportunidad de comenzar de nuevo. Y si te has apartado, Señor, me he apartado, he estado lejos de ti. Pero hoy me vuelvo a ti. Y si hoy te ha caído la ficha de que creías que estabas bien con Dios, pero estabas errándole al blanco, dile: Señor, yo me arrepiento de mis acciones y yo me vuelvo a tus brazos y te pido que me perdones por haber dado mal testimonio a muchas personas. Señor, en el nombre de Jesús, haz una obra en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mi querido amigo, si has hecho esta oración, o sea en el lugar que te llegues a encontrar, nos encantaría que nos escribas ahí en los comentarios, me digas: mirá, yo acepté a Jesús, yo estaba apartado, a mí me cayó la ficha. Nos encantaría que nos escribas ahí, porque ahora comienza un nuevo camino, que has recibido a Jesús, que te has reencontrado con Jesús y queremos acompañarte y que no estés solo y guiarte con la palabra de Dios, ¿sí? Y si has recibido a Jesús, puedes orar a Él en tu casa en todo momento y que sepas que a partir de ahora hay una promesa de Dios para tu vida, que el amor de Dios va a estar con vos eternamente, ¿sí? Y al pueblo de Dios, la palabra dice que confiemos en su amor, porque Él, por amor, es que mandó a su Hijo y ahora tenemos una relación perfecta con Dios. ¿No es maravilloso, pueblo de Dios? Oro por el pueblo de Dios. Señor, oro, Señor, por
cada creyente, Señor. Oro por la iglesia, Señor. Señor, por esa iglesia que está sobre la barca, Señor, donde confiamos que tú eres el capitán de nuestra barca. Señor, aunque estemos en pandemia, aunque estemos en luchas, aunque nuestra economía no esté encaminándose, Señor, confiamos en ti, en tu palabra, porque por tu palabra los vientos y las tempestades te obedecen, Señor, y las olas se calman, Señor, porque tú haces, Señor, de que nuestro destino, Señor, de que nuestro camino llegue a destino, Señor, de que aunque en medio, Señor, se puedan levantar tormentas, Señor, que quizás nosotros con nuestra capacidad, Señor, con nuestra fuerza, no podemos calmar. Pero cuando Jesús está sobre la barca, todo va bien, las tempestades se calman, los vientos desaparecen y empieza a nacer, empieza a brillar un nuevo día sobre los hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y para nosotros sale el sol y brilla la luz de Jesús en medio de la oscuridad, y porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Así que pase lo que pase, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un saludo grande. Dios te bendiga mucho. Recuerda, permanece en la barca, que Jesús es tu capitán. Bendiciones.